Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este instante que hacemos nuestro programa de diálogo bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quedé pensando en lo que ayer decías acerca de Israel, que recibió tantas manifestaciones gloriosas, y yo creo que desde que salieron, correcto, y antes aún recibieron muchas manifestaciones del cuidado y de la bendición de Dios, pero ellos fueron ciegos a esto, y yo creo que incluso los consideraron como que tenían derecho a tener eso, pero no vieron que detrás la mano de Dios lo estaba guiando. Pero la recomendación que Pablo da ya en Colosenses 2:6 dice que por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y yo creo que hoy día también Dios tiene muchos milagros que ha hecho, pero el milagro no te mantiene a ti en la fe, porque el milagro se empieza a olvidar, incluso hasta podría decir, yo creo que me hizo bien tal cosa y no el milagro de Dios. O sea, empieza a cuestionar eso. Qué lástima que somos así. Pero cuando Gálatas habla de que la promesa de Dios está presente y la manifiesta desde Abraham mismo hacia adelante, Él está hablando de algo realmente maravilloso y constantemente nos está recordando que esa promesa Él la va a mantener hasta el final. Sí, nosotros la tomamos o la dejamos. Entonces dice, allí en el verso 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Fíjate, si la ley dada en el monte Sinaí era temporal, era hasta Cristo, como algunos piensan, entró en vigencia 430 años después de Abraham, y luego quedó sin efecto, dice, cuando vino Cristo. Sin embargo, esta interpretación está reñida con lo que dice, por ejemplo, San Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitar, para borrar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La superioridad de la ley en realidad está dada por la promesa que Dios hace. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hasta esa simiente. Interesante porque cuando habla dice que te la daré a ti y a la simiente, no a las simientes. Se está refiriendo justamente a la simiente que es Cristo. Allí en Génesis 15:1 dice, vino, y aquí hay varios textos muy maravillosos en relación a lo que es Abraham y la relación que tuvo Dios con Abraham. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Cuando dice no temas, uno debe colocarse en el lugar en que estaba Abraham y lo que estaba pasando. Si bien es cierto, había mucha gente con él, pero no eran suficientes como para defenderse de otras bandas que quizás andaban rodeando por allí, otros reyes que quizás querían tomar las riquezas de Abraham. Pero yo creo que muchas veces oró a Dios y le dijo el Señor a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damasceno Eliezer? Mira la respuesta que le da Abraham. Yo voy a ser tu escudo y tu galardón será muy grande. Pero ¿y? Galardón cuando se te refería y si ¿dónde está la simiente? No tengo hijo, me están pasando los años. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y después dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó con Abraham? Dice el texto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo? Creer. La fe. Pero él anduvo en los propósitos y en la obediencia a Dios. Dice que cuando Abraham pasaba, quedaba un recuerdo de su pasar. ¿Y cuál era el recuerdo? Un altar a Jehová donde él hacía sacrificios como lo habían ordenado en esa oportunidad. Interesante todos estos detalles que hacen que en realidad la promesa está por sobre la ley exactamente. Bueno, tenemos que reconocer que aunque los detalles de los comentarios de Pablo, específicamente ahí en Gálatas 3, capítulo 19 y 20, son difíciles, como lo decía nuestro hermano Pedro, su argumento básico es claro. La ley es secundaria a la promesa porque fue mediada por ángeles y por Moisés. La conexión de los ángeles en la recepción de la ley no se menciona en el Éxodo, pero sí se halla en varios otros lugares de la Escritura. Entonces, Pablo usa la palabra mediador en referencia a Cristo, pero sus comentarios aquí sugieren fuertemente que tiene en mente, ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 5, donde Moisés dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. La verdad que es superior la promesa porque la promesa está basada en Jesucristo, el Mesías, el que iba a venir. Incluso en capítulo 18 de Génesis, fíjate, se muestra esta linda conversación que tiene Abraham con él los hospeda, ¿no es cierto?, estos personajes que estaban viniendo a destruir. Ahora, tenemos que reconocer que Pablo, una de las cosas que hacía, recordemos que en ese tiempo, tú sabes, habían problemas. Pablo tuvo problemas, lo dijimos, tuvo problemas cuando había quienes quería que los creyentes, los nuevos conversos al Evangelio, se circuncidaran para así obtener la salvación, porque decía que ellos primeramente tenían que ser israelitas, primero tenían que ser judíos, a fin de que, como a los judíos se le había dado la promesa, ellos eran los únicos que tenían la salvación, y si alguien no era judío no podía ser salvo. Entonces por eso estaban en esto. Y Pablo parece que condena la ley, parece que quisiera dejarla de lado, no quiere nada saber con la ley. No es eso. Lo único que Pablo está diciendo es que la ley no sirve para salvarse, y eso es el argumento que tiene. La ley no sirve para salvarse porque la ley muestra el pecado. La ley no es para eso. Entonces tiene que, con todos estos argumentos, tiene que tratar de sacar de la mente el hecho de la salvación por las obras. Claro. Bueno, agradecemos a amables oyentes su atención, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Piense en alguno de los encuentros que tuvieron otros personajes bíblicos con Dios. Adán y Eva en el Edén, en la escalera de Jacob, Pablo en el camino a Damasco. Quizás no haya experimentado algo tan dramático, pero ¿cómo se le ha revelado Dios personalmente? Pregúntese también si hay algo en su vida personal que pueda estar impidiendo que tenga la clase de intimidad y proximidad que experimentó Abraham con Dios. Si es así, ¿qué pasos puede dar para cambiar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.